Ok, bueno, eh, buenas tardes, bienvenidos a una nueva prepa de computación emergente. Antes de empezar, quería recordarles que ya tienen las evaluaciones docentes disponibles. Por favor, llénenlas, ¿no? No les voy a echar el cuento porque yo ya se los he echado por el grupo, pero bueno, ustedes saben por qué hay que hacerlo, porque es importante, es un instrumento que nos permite conocer qué hay que mejorar, qué estamos haciendo bien y bueno, cuáles son las áreas de mejora. ¿Ok? No solo para los profesores, también tendrán eh, disponibles bueno, ya las tienen, las de los preparadores y bueno, también les insto a que lo hagan, no solo para mí, sino para todos sus preparadores que tengan en este trimestre. ¿Ok? El trimestre pasado hubo problemas porque por alguna razón, no sé si eso ya se arregló, entre escuelas, los estudiantes no podían llenar un mismo formulario, la misma evaluación. O sea, si tenían dos prepas de sistemas, no podían llenar las dos prepas, tenían que llenar las dos evaluaciones, tenían que llenar solo una. La otra no dejaba hacerlo porque permitía solo una respuesta. No sé si lo arreglaron, pero bueno, si no lo arreglaron, bueno, yo igual les mandaré una encuesta que yo hice, no ahora, después, para que ustedes la llenen. Y, y bueno, si no pueden llenar la que está en Sirius, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y bueno, por otro, no sé si haya dudas de algún tipo en particular, aparte de o sea, sin contar lo que vamos a ver hoy, que fue lo que vieron esta semana. Ok. Yo tengo una duda, pero es con respecto a las notas de las tareas. Ajá, estoy en proceso, me tienen que dar chances, son muchos. Por favor, yo tengo obligaciones también. No, no, claro, Eh, claro, era para eh, saber porque me tienen ansiedad. no, no, no. Si están bien, si lo hicieron bien, funciona, chévere. Y aparte, si hicieron la parte de los puntos adicionales, los van a tener. ¿Ok? Ah, buenísimo. Solo, bueno, si usaron IA y es muy evidente, bueno, no esperen una buena nota. Si se nota que lo hicieron ustedes y funciona, hace todo lo que les pide, va a estar bien. ¿Ok? Igual por ahora llevamos 3 tareas y eso entiendo que son 6%. Entonces, pero si está bien y funciona, todo en orden. Y si usaron IA así muy, como quien dice, caretabla, no esperen que salga muy bien, ¿no? Pero es solo en eso. Ya, de resto, no me voy a poner muy picky porque, bueno, eso son demasiadas tareas, entonces no tengo demasiado tiempo para hacerlo. Entonces, ok, eso para que lo tengan en mente. Yo espero, espero salir de eso este fin de semana. Espero. Pero insisto, no aseguro nada porque, bueno, tengo otras cosas que hacer. Así que, bueno, empecemos entonces. Entonces, ya hemos visto muchas cosas, ya hemos visto aprendizaje profundo, reforzado y convolucionales. Ahora vamos a entrar a una materia nunca antes vista en este curso, en esta materia, valga la redundancia, que es algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos. Otro, bueno, lo que he estado leyendo, porque, bueno, y esto es también un poquito, no advertencia, porque no quiero que suene muy feo, ni así, uy, advertencia, ¿no? Pero para que sepan también, esto es un contenido nuevo para mí, ¿no?
que yo nunca había visto. Entonces lo estoy leyendo con ustedes y bueno, para que tengan paciencia por si hay dudas que me cuestan más, me cuestan menos, solo para que lo sepan, ¿no? Yo igual, evidentemente, voy a hacer el mejor esfuerzo para que estas cosas queden claras, ¿no? Entonces, estos algoritmos genéticos, bueno, vieron ustedes un, digamos, nuevo paradigma, así como estaba el aprendizaje, por ejemplo, el reforzado, estos algoritmos genéticos es un nuevo paradigma del aprendizaje automatizado. Esto entiendo que es un área que fue creciendo en paralelo a todo lo que vieron ustedes también, ¿no? Entonces, genéticos, bueno, que tiene, digamos, simula procesos de cruce, procesos de mm, bueno, reproducción, evolutivos, todas estas cosas. Como los genes se van combinando, pero ahora hablamos de algoritmos que se van cruzando sucesivamente entre ellos, tomando las mejores características y bueno, que van creando descendencia tras descendencia tras descendencia, un proceso iterativo hasta que genera una descendencia final que es la óptima. ¿Ok? Em, ahorita yo entiendo que esto se abstrae lo suficiente como para hablar de eh, selección de algoritmos óptimos, pero bueno, acá los ejemplos que veremos serán de, bueno, optimizar funciones como lo hemos hecho antes con redes neuronales. Entonces, veamos, ¿no? Entonces, ¿qué son? Bueno, son algoritmos pues que mejoran con procesos evolutivos, ¿no? El libro habla de paso a paso, de, bueno, ustedes tienen diversos mapeos, diversos procesos, diversas relaciones entre, bueno, entre genes y fenotipos, ¿no? Que el gene es los genes son los más, digamos, los códigos, los fenotipos son más actitudes, ¿no? Como lo que vimos en el colegio con biología, una serie de pasos, qué sé yo, la epigénesis que empieza con una célula y va creciendo hasta un cuerpo complejo, ¿no? La selección, luego la supervivencia de esas características que son más fuertes, que, bueno, se quedaron en la selección o por otros procesos, y luego la mutación. En general, en general, eso es lo que son los algoritmos genéticos. Empezamos con una, una estructura inicial, ¿no? Que, o bueno, individuos iniciales, sencillos, que van mejorando, luego son seleccionados los mejores, ellos se combinan y dan paso a una nueva generación. Y eso se repite iterativamente. ¿Ok? Eso es básicamente los que son los algoritmos aquí, genéticos. ¿Ok? Entonces, siempre en la selección son los mejores, ¿ok? Y los mejores se cruzan. Y ahí la mutación aleatoriamente cambia para que se adapten, o sea, eligiendo los que más se adapten al entorno, ¿sí? Para luego generar una nueva descendencia, ¿sí? Entonces, cuando se cumple todo este proceso de creación de lo que vieron ustedes como población, de la elección de los mejores individuos, ¿ok? Esas características, o bueno, genotipos, como lo dice acá, que prevalecen,
ese mantenimiento y luego la mutación, bueno, cuando se cumple todo ese proceso, hablamos de que ya se cumplió una generación, ¿ok? Entonces, este proceso en general se resume como, bueno, seleccionar. La verdad es que lo que nos interesa más, perdón, a la hora de entender los algoritmos genéticos es que se selecciona los individuos más capaces o los miembros de la población que son más aptos y luego estos se varían para generar una herencia o mejor dicho, una descendencia que va a actuar como padres o bueno, van a ser un porcentaje de los padres para la próxima generación. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí vemos cosas de adaptación, vemos, estamos, exacto, sabemos que tenemos que elegir los que mejor se adapten dentro de un entorno. Ajá, pero ¿cómo cuantificamos eso? Porque esto sigue siendo más entender, entenderlo biológicamente, muy conceptual, ¿no? ¿Cómo ponemos más en concreto eso de adaptación y entorno? Bueno, pues la adaptación se puede medir, se puede medir. Realmente adaptación, realmente es aptitud o lo que vieron ustedes en clase como fitness, ¿ok? Que es pues la capacidad que tiene un cierto individuo para sobreponerse al medio y poder generar descendencia. Evidentemente esto lo necesitamos porque bueno, queremos hallar los individuos más aptos que generen la mejor descendencia y luego esa descendencia la mejor, o sea, sean los mejores que genere la siguiente, que cree la siguiente generación y así sucesivamente hasta hallar la solución o el punto óptimo. ¿Sí? Entonces medirla nos permite saber cuáles son los candidatos que van a poder sobrevivir y pues reproducirse. ¿Ok? Entonces lo natural es ya comenzar a plantearse, ok, bueno, si hablamos de buscar el mejor fitness, entonces hablamos de un proceso de optimización, de maximización. ¿Cómo lo hemos hecho todo este tiempo? La verdad es que eso se mantiene igual, solo que el acercamiento es lo que va a variar, ¿no? Entonces, ahora nos metemos en la parte del entorno o más concretamente en la parte del ambiente adaptativo, que no es más que un modelo o la función que describe el fitness, porque cada individuo, bueno, en cada parte del espacio, pues se comportará de una forma u otra y tendrá mejores aptitudes, o sea, o más, exacto, más aptitud para sobrevivir y reproducirse, ¿ok? Entonces, el centro acá es maximizar ese fitness o bueno, en contraposición, minimizar cualquier error que tenga, que esté asociado a eso, ¿no? Pero la realidad es otra y no es así tan sencillo como, bueno, maximizar f de x, donde x es un número real. No, porque el entorno es muy dinámico. Es de verdad un proceso muy complejo que no solo depende de las características del individuo propiamente, bueno, genotipo, fenotipo, lo que sea, sino también del ambiente, del entorno, de los otros individuos, del resto de la población que actúa ahí. Y también del tiempo, evidentemente, porque hay migraciones, hay procesos, hay cambios, ¿no? Que varían, ¿ok?
que varían por cada momento. Entonces es más complicado de lo que se tiene. Pero bueno, igual esto es más para dar un contexto, un marco, ¿no? Porque realmente podemos, sí, quizás cuando lo llevemos a la parte a la parte práctica, la parte de implementación, realmente es bueno, un poco más sencillo, pero sigue el esquema que ya les he mencionado antes, que siempre es selección y variación. ¿Ok? Entonces, eso es por esta parte, ¿no? Entonces, con todo esto, que es lo que les quería decir, es que surge este nuevo campo con algoritmos genéticos que bueno, se llama computación evolutiva. Computación, exacto, que va mejorando progresivamente con el paso de las generaciones. Y esto es un diagrama que lo sintetiza bastante bien. Eh, Tiene una etapa de inicialización. Aquí aparecen todos los individuos por primera vez. Luego una etapa de selección, donde bueno, se eligen los mejores individuos, aquellos que tengan mejores aptitudes para sobrevivir. Los cruzamos, tomamos, bueno, los cruzamos, generamos una nueva mutación y eso termina en una nueva generación, que volvemos a seleccionar los mejores, los cruzamos, mutan así sucesivamente hasta que ya se hayan completado todas las generaciones deseadas y se termina. Y probablemente hayamos llegado pues al punto óptimo de, bueno, en este caso de la función que estamos mejorando, que estamos optimizando. ¿Ok? Como digo, esto se puede extrapolar ya, entiendo que lo vieron en clase, a los propios algoritmos. Que yo tengo arquitecturas diferentes, con hiperparámetros diferentes, y bueno, yo los voy cruzando así, obteniendo los mejores, creando nuevas generaciones, hasta que ya obtengo una nueva mutación que funciona bastante bien, ¿no? No sé si hay alguna duda hasta ahora. Esto es bastante conceptual, la verdad. O sea, como aquí no está el queso en la tostada. ¿Ok? Entonces, sigamos viendo. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos hacer este acercamientos, ¿no? Para poder hacer esos óptimos, ¿no? Hallar esos puntos óptimos, ¿no? Bueno, tenemos el primero que quizás sea el más lógico. Yo sé que hay uno que tienen en mente, o bueno, quiero pensar que tienen en mente, pero vamos a ver más adelante que no, por cómo está, digamos, fundamentada toda esta área de algoritmos genéticos, no queremos usar ese método. Pero bueno, ya les mencionaré más adelante cuál creo que es, o cuál quiero pensar que ustedes piensen. Entonces, aquí el primer approach, bueno, sería, vamos a hacerlo exhaustivo, ¿no? Tenemos todas nuestras posibles, nuestro espacio de soluciones, que bueno, podríamos llamarlo S, ¿ok? Un espacio que tiene S1, S2, S2, hasta SK, un espacio de muestras, ¿no? Ese es el primer approach, un proceso exhaustivo. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ir evaluando todas, cada una,
vamos a puntuarlas y bueno, hasta que hallemos la óptima. Simplemente una comparación sucesiva, ¿no? Entonces, aquí se empieza, se evalúa la primera evaluación, pues es el primer puntaje. Asumimos que es el mejor puntaje, asumimos que es el primero y vamos iterando, comparando, ¿no? Si el segundo es mejor que el primero o el que marco yo como el mejor, bueno, ese iésimo es ahorita el mejor y ese puntaje, pues, es evaluar esa solución iésima. Así sucesivamente hasta que terminemos. Ese es un proceso, bueno, como digo, el acercamiento más intuitivo, pero muy costoso, muy complicado, muy ineficiente, ¿no? Porque esto ya con miles, decenas de miles de soluciones, de opciones, de individuos, ya es muy, muy restrictivo por el tiempo. Tiempo de cómputo, porque al final esto es o sea, esto es sí, un ODN, pues. O sea, es un algoritmo muy complejo que si tenemos muchos datos, pues va a ser lento. Entonces, este queda descartado. Hay otra opción, hay otra opción que podemos hacerlo de manera aleatoria, ¿no? ¿Cómo es eso de manera aleatoria? Bueno, lo que vamos a hacer es ir eligiendo la solución o los individuos siguiendo una cierta distribución uniforme que realmente no es más que, en este caso, de 1 acá, bueno, es agarrar un individuo con probabilidad 1/k inicialmente, ¿no? Empezamos así, elegimos aleatoriamente un individuo así, ¿no? De entre 1 y k, y hacemos lo mismo. O sea, tomamos como que este es el mejor y su fitness, su score, como quieran verlo, es este, entonces repetir. Y lo que hago es seleccionar aleatoriamente. Aquí, esto lo que indica es sin reposición. Sin reposición, ¿no? Lo que hago es, eh, una vez elegido, bueno, aquí lo dice. Se remueve el elegido del conjunto de muestras, individuos, S, y se selecciona el siguiente de manera aleatoria con esta distribución uniforme. ¿Ok? Entonces, si ese elegido es mejor que el score, o bueno, su score es mejor que el mejor score actual, pues se cambia el mejor y se cambia el score mejor. Y eso se repite hasta que se eh, completen todos los individuos. ¿Ok? Eso es un segundo acercamiento. Que igual, bueno, podríamos tener suerte y ser algo eficiente, pero igual es costoso. Hay mejores opciones. Hay mejores opciones. ¿Ok? Hay mejores opciones. Esto es lo que llamamos búsqueda aleatoria a ciegas, ¿no? Al final aleatoria, bueno, porque elegimos sobre una distribución uniforme, evidentemente. Y bueno, a ciegas porque conforme vamos eligiendo es que nos vamos enterando de cómo son esas muestras, ¿no? Pero hay métodos que dejan de lado este aspecto a ciegas y son mucho más eficientes. Este es el que yo quería
yo quiero pensar que a ustedes se les ocurrió, que es el descenso al gradiente. Es lo más lógico porque estamos hablando de optimizar funciones. eh, Evidentemente es como lo vimos, podría ser también lo podríamos hacer con redes neuronales, ¿no? Porque al final cualquier red neuronal se aproxima lo suficientemente bien a una función, o simplemente métodos numéricos como usar gradientes. Lo podríamos hacer, pero aquí nos estamos exigiendo a usar un esquema de genético que modele ese aspecto de la evolución. Entonces vamos a cambiarlo, vamos a dejarlo atrás, y por eso es que digo que esto puede verse como un paradigma diferente, porque hay que cambiar la forma de pensar. Entonces este es un pseudocódigo donde vemos, o sea, contiene lo esencial que hemos visto sobre este aspecto genético y lo que vimos con ese diagramita de flujo pequeño. Entonces aquí lo que nos dice es cómo empieza esto. Esto empieza inicialmente con g igual a 0, que g nos va a indicar el número de la generación. ¿Cómo empezamos? Inicializando. Inicializando una población. Tenemos nuestra población inicial. Evidentemente, como hablamos de una población inicial, hablamos de un tamaño de población, Hay que definir ese tamaño en pro de, evidentemente, elegir la población inicial. Y aparte, también hay que elegir, definir cómo se va a elegir esa población inicial. ¿Ok? Es decir, usar alguna distribución de probabilidad. No voy a escribir todo eso. De P. Crearlo de alguna forma, ¿no? Bueno, para generarla simulando algún proceso aleatorio, ¿no? Entonces, se elige esa población inicial. Bueno, seleccionado aleatoriamente de ese. ¿Ok? Entonces, luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, se va a evaluar toda esta población elegida. Un score a cada individuo que hayamos generado. De ahí, vamos a seleccionar lo que llamamos los padres padres o madres, para que estemos todos en buenos términos. Elegir los padres o madres basados en los puntajes, ¿no? Y esto al final lo que va a hacer es elegir un subconjunto de todos esos individuos, ¿no? ¿Por qué elegimos los padres? Porque, bueno, queremos crear nuevas descendencias, queremos crear nuevas generaciones, queremos crear lo que aquí llaman offspring, que, bueno, se traduce como la, exacto, la descendencia, sí, exacto, la descendencia. Esa generación de la descendencia va a estar basada evidentemente en las madres y padres para, bueno, crearla. ¿Ok? Entonces, siempre, como hablamos de genéticos, bueno, evidentemente la creación de una nueva generación tiene que estar dada por la generación anterior. De algún lado tiene que salir y, bueno, evidentemente sale de los padres, para que podamos tener el elemento de la variación, pero más aún para que conservemos las características de generación a generación. ¿Ok? Porque evidentemente si es un proceso
meramente aleatorio, generación por generación, pues no vamos a llegar a nada. No vamos a hallar ningún mínimo, ningún máximo de una función. Entonces lo que queremos es siempre tener una población inicial, evaluar, generar descendencia a partir de esa población. Bueno, evaluar, seleccionar los mejores y los mejores, con los mejores seleccionamos la nueva descendencia. Entonces, una vez con la nueva herencia, ya damos un paso hacia adelante en la generación, ya hemos completado uno. ¿Ok? Entonces ya ahí tenemos la primera generación. Y bueno, esto va a ser un ciclo que se va a repetir y se va a repetir hasta un tope de generaciones que nosotros pongamos. ¿Ok? Esto es la esencia de usar un enfoque genético a la búsqueda de puntos óptimos en cualquier función. ¿Ok? Puntos óptimos, exacto. La evaluación, fitness, como quieran verlo. ¿Ok? Entonces, esto es un approach. Ujú. Entonces, una consideración, algunas cosas, es que el tamaño de la población no se denota con un solo número, es con la suma de, bueno, mu y lambda lo escribí, eh, pero bueno, aquí debería ser mu y lambda. Mu y lambda, donde mu es la cantidad de padres seleccionados y lambda la cantidad de hijos seleccionados. ¿Ok? Eso evidentemente, eso es sí, me crea el tamaño de la población, me lo conforma. La creación de los hijos va a seguir esta relación que está acá. O sea, siempre que nosotros vayamos a crear la descendencia con los padres que están acá, padres y madres, pues la descendencia siempre se genera añadiendo una variable aleatoria. Una variable aleatoria que suele tener una media cero y una desviación estándar sigma. ¿Ok? Em, Algo curioso es que si uno lleva sigma infinito, bueno, por cómo es la distribución normal, esto al final modela un proceso aleatorio eh, como el segundo que vimos. Y bueno, si esto se lleva a cero, es como si heredara por completo toda la información del papá. Entonces, lo propio siempre es que sigma, bueno, sea finito, evidentemente, y sea mayor que cero. Nada, nada nuevo para ustedes que ya han visto estadística. ¿Ok? Pero bueno, un dato curioso. Y bueno, es una distribución normal. Ujú. ¿Ok? Y bueno, siempre, evidentemente, como nos indica el pseudocódigo, y como siempre lo vamos a hacer, bueno, el tamaño de población que seleccionemos siempre va a ser el mismo. Ya lo vamos a ver un ejemplo, pero esa selección se mantiene constante, siempre, por cada generación. Si yo creo 50, de ahí elijo los 50 para la siguiente generación. O sea, cuando G es igual a cero, creo la población aleatoria, evalúo, em, selecciono padres, cruzo, o sea, hago la mutación, y para la siguiente generación, de ahí elijo los mejores que van a ser padres también. Y ahí creo la descendencia y así sucesivamente. Por cada generación se eligen los mismos, bueno, mismos
Entiéndase mismos por como que n fijo. Siempre elijo 10, 10, 10 o 50, 50, 50. O bueno, como vamos a ver en el ejemplo ahora, ¿no? Entonces, en este ejemplo, bueno, supongamos que tenemos esta función que está acá, que es algo más o menos como lo que van a tener en la tarea 5, ¿no? Que va a ser, la tarea 5 va a ser crear un algoritmo genético que permite hallar el mínimo de alguna función, ¿sí? De una cierta función dada por el enunciado, no por el usuario, ¿ok? Entonces, para este ejemplo, supongamos que tenemos esta función f, ¿ok? Que es esta x cuadrado más y cuadrado. Esto ustedes, eh, vamos a ver si me sale bien. Ustedes saben, bueno, bien saben, porque ustedes ya vieron Mate 4, ¿no? Que aquí al final esta función así, ¿no? Esto va así, por cada plano hay una parábola, ¿no? Entonces, aquí tenemos círculos y círculos, y así. Ok, entonces aquí, que es el origen, ese es el mínimo, ¿no? Al que estamos apuntando. Ok, entonces vamos a ver o entender cómo se crea un algoritmo genético así. Entonces supongamos que el tamaño de la población es 100 y lo que vamos a hacer es generar aleatoriamente en este cuadro menos 10,10 por menos 10,10 individuos, muestras aleatorias. ¿A fin de qué? De que las evaluemos y ellos comiencen a marcarnos la pauta de quiénes son los padres, quiénes son la herencia. ¿Ok? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que se hace? Bueno, evaluar cada una de estas eh, y elegir las mejores 100. Ujú. Entonces, ahí, una vez hecho eso, esos mejores van a ser los que sean los padres. Y siguiendo lo que vimos antes acá, aquí es como generamos los hijos, la herencia. ¿Sí? Y bueno, eso sería así repetirlo por tantas generaciones nosotros querramos y ya. ¿Ok? Así deberíamos, lo que va a suceder, lo esperado, es que llegue cada una de esas descendencias o cada uno de esos miembros de esa población al final de, supongamos, la generación 100 y esté en un espacio o esté muy, muy cercano al origen. ¿Sí? Eso es lo que esperamos obtener. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cómo podríamos llevarlo a la práctica? Bueno, inicialmente usamos la librería que nosotros pensamos. O sea, por ejemplo, NumPy, por ejemplo, para generar cada uno de estos pares, ¿ok? Cada uno de ellos los vamos evaluando. Entonces podríamos ordenarlos de menor a mayor. Elegimos la cantidad deseada que, se conviertan en los padres y de ahí los combinamos. Hacemos que se muten, hacemos que varíen y ahí generamos la descendencia. ¿Ok?
eso sería, exacto, por ese lado. Para que vean, eh, déjenme mostrarles el libro. Aquí, cosa. Entonces, vamos a cambiar esto acá. Ah, bueno. Entonces, aquí en el libro tienen más información también. Y aquí los que les comento, ¿no? Esta es la distribución inicial de los padres. Aquí está inicialmente la generación cero. Ven que aquí está generado, bueno, aquí está, bueno, para que se vea bien, pero aquí está generado, lo generaron de menos 10 a 10 y menos 10 a 10 en X y en Y, ¿sí? De 100 padres. Entonces son padres candidatos. La inicial, aquí pueden ver una gráfica de cómo va mejorando generación a generación según el error de los mejores por generación. Y al final esto es lo que llega. La población al final que llega, que vean que es un área mucho más pequeña. Que imagínense, está en un área, si no me equivoco, 2,5 por 10 a la menos 7 del área inicial. O sea, es un área mucho más pequeña que esto en torno a cero. ¿Sí? Esto es entonces el resultado final de cualquier proceso de un algoritmo genético para esta función, para esa x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí se inicia, ¿ok? Se añade la variable aleatoria y una vez creadas las 100, bueno, lo que uno hace es, claro, tú generas tu población inicial, los cruzas, tienes una herencia. De esa suma, claro, porque tú tienes los mu es la cantidad de padres. A ver. Exacto, es la cantidad de padres seleccionados y lambda es la cantidad de hijos. Entonces tú siempre vas, eh, generas los hijos, o bueno, no mejor no los hijos realmente, mutas y de ahí eliges los 100 padres que van a ser los que van a eh, engendrar la siguiente generación. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice acá, después de la creación de 100 hijos, o sea que incluyes, o sea, eliges de los 100 padres más los 100 hijos, 200 individuos, eliges las 100 mejores soluciones entre los padres y los hijos, para que sean los padres de la siguiente generación. ¿Sí? De ahí a que sea el tamaño de la población sea mu más lambda. ¿Ok? Entonces, por eso, por eso la parte de elegir el mejor. ¿Sí? Entonces, mm, sí, bueno, es que ya les expliqué básicamente cómo lo tienen que hacer. Eh, es lo que les digo, ustedes, bueno, aprovechen y usen las librerías que tienen, que hemos visto, porque ahí tienen, como digo, como es
para análisis de datos y todas estas cosas, eh, aprovechen que tienen herramientas de generación aleatoria, ¿sí? Vamos a ver si vemos ya esta prepa, no sé cuál es el número. Creo que esta es la 7. Ok, entonces, a ver. Se dejó de compartir de repente. Y aquí. Entonces, bueno, entonces recuerden usar NumPy. ¿No? Ya. Ajá. No, y aquí pueden elegir, pues tienen todos los métodos random. ¿No? Entonces, por ejemplo, a ver, definen la función, ¿no? Del fitness, que es, ¿cómo sería? Bueno, sí, me da error, ¿verdad? Pero me dice que qué carrizo es eso. Y esto entiendo que es potencia. Entonces, crean su población inicial. Población inicial. Y bueno, pueden aquí, tienen todos los, los métodos random, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de cada uno, y tienen muchos, pues. Sí. Voy a hacerlo acá. Entonces, nada, eso. Lo hacen en función de las dimensiones, de los puntos. Aquí generan su población inicial. Luego la evalúan elemento a elemento con F. Ah, claro, aquí esto no hace falta porque ustedes luego lo evalúan aquí. Puntúan y bueno, lo van sorteando, lo ordenan, eligen los 100 mejores y así. No es tan complicado, es simplemente ir con el pseudocódigo y ya. ¿Sí? Entonces, bueno, de todas formas, les puedo subir sí, les puedo subir un código más tarde para que lo vean, lo vean mejor. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería todo básicamente por hoy. No sé si tienen alguna otra duda de algo más o algo que hayamos visto. ¿No? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. ¿Ok? Cualquier cosa me escriben. eh, Cualquier cosa. Del proyecto, bueno, ahorita tienen la tarea 4. La tarea 4, creo que el profe aún no les ha montado nada, el archivo. Me imagino que no, porque si no ha avisado.
Pero bueno, cualquier cosa, ya, cualquier duda que tengan, me pueden escribir, me pueden decir lo que sea. Sí, vamos a ver. Ay, esto no. A ver si ya lo montó. No, ok. Pero bueno, igual lo pueden ir haciendo. ¿Sabe? Eso, sí, yo entiendo que simplemente ese archivo es para entrenarlo. Y bueno, claro, no tendrán la estructura del archivo, pero cuando lo tengan lo adaptan. Pero la lógica se mantiene. Ok, entonces, bueno, nada, eso sería todo. Eh, Cualquier duda me avisan, me escriben, lo que ustedes quieran. Y ahorita voy a, voy a ver si no sé, sí, si monto un código. Si no, bueno, ahí tienen el pseudocódigo que como digo, el libro se explica también bien. Esto es básicamente información del libro. Entonces, bueno, nada. Así que nos vemos. ¿Ok? Voy a dejar de grabar Dale, esto. Dale, hasta luego. Chao. gracias, Luis. Hasta De luego. nada, hasta luego.